Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una de esas tardes en las que el viento azotaba los rostros con una crueldad casi consciente. Ráfagas de viento se abalanzaban sobre los callejones de Manhattan, quebrando letreros, distorsionando sombras y haciendo chirriar las puertas mal cerradas. Los transeúntes corrían, abrigados con abrigos caros, ignorando el frío con arrogancia o resignación. La nieve, fina y tenaz, caía silenciosa sobre las aceras pulidas, cubriendo la ciudad como una capa de olvido, como una verdad que nadie quiere oír. Al pie de una farola parpadeante, frente al gran ventanal del famoso restaurante con estrella Michelin el Gran Roble, un hombre estaba agachado. Inmóvil. Como una estatua cansada que hubiera sido abandonada allí. Sus manos, rojas y agrietadas por el frío, estaban enterradas profundamente en los bolsillos de un abrigo tan viejo que parecía llevar el recuerdo de otra época. Elliot Mason, así lo llamaban cuando aún se recordaba su nombre. Algunos lo conocían como un maestro. Otros, como un genio del gusto. Hoy, era un fantasma con olor a bodega y recuerdos desvanecidos. Pero detrás de su barba descuidada y sus ojeras, una llama se negaba a apagarse. Una vez gobernó uno de los establecimientos más respetados de la costa este, el Pabellón Dorado 2 estrellas Michelin, reservado con meses de antelación, frecuentado por diplomáticos, estrellas y críticos implacables. Era conocido por su atención al detalle, su audaz creatividad y su habilidad para hacer que un plato hablara como un poema. La gente decía, Elliot no cocina. Cuenta una historia en cada bocado. Entonces, una tarde de otoño, el fuego en pocas horas, todo quedó reducido a cenizas, la cocina que había diseñado pieza por pieza, la habitación con los frescos antiguos, las recetas manuscritas, las botellas raras. Emily, su esposa, su pilar, murió asfixiada en su apartamento encima del restaurante. La investigación concluyó que fue un accidente. Pero Elliot nunca pudo creer esa versión. Una fuga de gas, dijeron. Pero en el fondo, sentía que alguien o algo había intentado borrarlo. Y lo peor fue que, casi lo lograron. Se había hundido. Lentamente. Un vaso para olvidar, una botella para sobrevivir. Luego las deudas, las pérdidas, las calles. Ya nadie lo reconocía. Lo trataban como a un loco cuando hablaba de su pasado. Así que, finalmente, guardó silencio. Pero esa noche, algo cambió. Observó a los invitados sentados en el comedor del Gran Oak, un mundo dorado a pocos metros, pero a años luz. Los impecables manteles blancos, la cubertería de plata, el discreto baile de los camareros con chaquetas negras. Y esa luz dorada que parecía perdonarlo todo a quienes tenían los medios para entrar. En este teatro de lujo, Elliot vio a una elegante pareja sentada junto a la ventana. El hombre era imponente, de sienes canosas y porte seguro. Su esposa era delgada y magnífica, pero con una frialdad en la mirada que le recordó la hoja de un cuchillo de cocina. No supo por qué sus rostros le habían llamado la atención. Podría haber mirado hacia otro lado. Más instinto de hijo el que creía perdido despertó. Una alerta silenciosa en su cuerpo. Un olor apenas perceptible, proveniente de la cocina trasera. Una anomalía. Un detalle de más. Cerró los ojos. Y por primera vez en años el líder en él volvió a la vida. Elliot Mason. Esto era lo que quedaba de un hombre antaño célebre. Sí, lo había perdido todo. Pero le quedaba una cosa, el don. El significado. El estilo. Y esa noche, iba a usarlo. No para él. No por honor. Pero para evitarlo a alguien que muera. No por orgullo. Por instinto. Por la justicia. Dentro de la Gran Roble, en uno de los salones privados, con paredes de madera lacada y candelabros de cristal sobre mesas impecables, una pareja cenaba apartada de la multitud. No estaban allí para ser vistos. Estaban allí para afirmar su lugar silencioso en la jerarquía del poder invisible. Charles Davenport, sentado en un sillón de terciopelo, con la espalda recta como un cuchillo. Vestía un traje oscuro de cachemira italiana y un antiguo reloj suizo en la muñeca, símbolo de su gusto por la tradición tanto como por el control. En sus gestos mesurados, en sus silencios, se podía leer la precisión de un hombre que había construido un imperio sin siquiera alzar la voz.
Director ejecutivo de varios conglomerados tecnológicos y financieros, Charles era uno de esos hombres a los que Wall Street no contradice. Su mirada serena, gris acero, escudriñaba el mundo con fría lucidez. Frente a él Vivian, su esposa desde hacía 8 años. Su vestido negro sin mangas, diseñado por un gran modisto parisino, se ceñía a su cuerpo con gélida elegancia. Su cabello impecable, sus gestos lentos y estudiados, su sonrisa discreta pero hueca, todo en ella evocaba la belleza sin calidez de una escultura de mármol. Nacida en un antiguo linaje aristocrático de Vermont, encarnaba la gracia altiva y el refinamiento mordaz. Hablaba poco. Pero cada palabra, cuidadosamente elegida, era una flecha. Charlaron en voz baja. Charles habló de la próxima fusión entre dos de sus empresas, mientras Vivian asentía lentamente, jugueteando con el tallo de su copa de vino, con total atención. Afuera, a través de la ventana ligeramente empañada por el calor interior, Elliot Mason observó la escena con una intensidad que aún no comprendía. No los conocía. No tenía intención de quedarse allí. Solo quería calentarse las manos un momento, resguardarse del viento, y luego ir a otro rincón donde podrían echarle algo de sopa sobrante. Pero algo lo mantuvo clavado en el sitio. Una sensación. Una tensión en el aire. Una de esas emociones que no había sentido en años. Entrecerró los ojos. Miró el plato que el camarero acababa de colocar delante de Charles. Un trozo de carne roja, cubierto con una salsa cremosa, acompañado de puré de verduras. Nada espectacular a primera vista. Pero al cruzar el plato por la sala, un perfume golpeó. Un aroma discreto. Casi imperceptible. Sin embargo, amargo, metálico, anormalmente dulce. Frunció el ceño. Acercó la cara al vaso, intentando seguir el plato con la mirada. Y allí su instinto tomó el control. No era una salsa clásica. No era un exceso de caramelo. Era algo más retorcido, un veneno, un olor apenas perceptible, pero que reconoció entre mil, cianuro, enmascarado por azúcar quemado y vino tinto. Lo había olido una vez, durante un suceso dramático en otro restaurante años atrás. Una historia silenciada, donde un famoso crítico gastronómico había sido encontrado muerto. Elliot nunca había olvidado esa firma olfativa, esa alquimia mortal que solo los iniciados sabían ocultar. Y ahora la encontró aquí. Su corazón se aceleró, se le hizo un nudo en la garganta. Parpadeó varias veces, esperando estar equivocado. Pero no. Su estilo nunca mintió, era veneno. Miró a Charles, que acababa de levantar el tenedor. Lentamente, se llevó el primer bocado a la boca. «No», murmuró Elliot. «Fue HORA o nunca». Su cuerpo reacciona antes de que su mente pueda encontrar las palabras. Se apartó de la pared, saltó a la calle, empujó a un camarero sorprendido y abrió la puerta principal del Gran Oak gritando. «No comas», Elliot gritó mientras irrumpía en el vestíbulo del Gran Roble, sus botas mojadas golpeando el mármol, su abrigo andrajoso volando detrás de él como una capa en llamas. Un camarero, que llevaba una bandeja con copas de champán, saltó y casi tiró todo al suelo. «Señor, usted no puede estar aquí», y gritó un mayordomo, con los ojos abiertos por el pánico. Pero Elliot no baja el ritmo. Impulsado por una urgencia visceral, empujó a los guardias de seguridad que intentaban bloquearlo. Uno de los guardias lo agarró del brazo, pero él se lo quitó de encima. Corrió directo a la sala privada. El murmullo del restaurante se había detenido de repente. La música suave, el tintineo de los cubiertos, las carcajadas. Todo se había congelado como si estuviera suspendido en el hielo. Elliot llegó a la mesa jadeando, con el cabello pegado a la frente y los ojos brillando con fiebre y determinación. «Señor Davenport», dijo con voz ronca. «No toques este plato». Señaló el plato y luego miró a Charles directamente a los ojos. «Tu esposa», le puso veneno. «Cianuro. Escondido en la salsa. No lo comas». Un silencio sepulcral invadió la habitación. Vivian, petrificada por un momento, con el tenedor suspendido entre dos dedos bien cuidados, recobró el sentido de repente. Soltó una risa nerviosa y burlona, afilado como un cristal roto. «Dios mío. Qué comedia tan lamentable»,
¿Quién dejó entrar estos desechos humanos? Este no es un restaurante para enfermos mentales. Señora, siéntese, intervino una camarera, sintiéndose incómoda. Pero Charles no se reía, él no se había movido, el tenedor colgaba a media altura del plato. Sus ojos, inicialmente sorprendidos, se habían vuelto atentos. Concentrados. Observaba a Elliot con una intensidad inusual. El hombre que tenía frente a él no tenía ni los modales ni el aspecto de un loco. No gritaba. No deliraba. Habló con calma. Precisamente. Como un profesional. Elliot continuó, esta vez más bajo, con la voz temblorosa por la emoción. Señor, reconocí el olor. Es una salsa demasiado dulce, demasiado espesa. Está ocultando algo. Fui chef durante 20 años. Conozco esa firma. Alguien intentó encubrir un asesinato. Los guardias de seguridad se habían acercado, listos para derribarlo al suelo. Pero Charles levantó lentamente la mano. Esperar. Miró a Vivian, que intentaba ocultar su confusión tras una sonrisa tensa. Luego miró su plato. Luego Elliot. Llame a la policía, dijo finalmente con voz profunda. Y sella este plato. Inmediatamente. Un suspiro recorrió la habitación. Vivian de repente se puso pálida, cambió de color como una flor venenosa atrapada en el acto, su mirada recorrió rápidamente la habitación. Intentó reír de nuevo, pero no le salió ningún sonido. Charles, vamos. ¿Vas a escuchar a un vagabundo que irrumpe aquí aullando como un animal? ¿En serio? Pero Charles no respondió. Ahora miraba a su esposa, como un extraño, una grieta se acababa de abrir en su mundo dorado. Elliot, todavía de pie, con los brazos en alto, miraba fijamente el plato, como si protegiera a alguien de un golpe mortal invisible. Los agentes llegaron menos de 10 minutos después, escoltado por 2 inspectores vestidos de civil y un técnico forense que portaba un maletín negro. Gran Roble, antes templo de la gastronomía y la discreción mundana, se había convertido en un teatro helado, donde las miradas se cruzaban entre el miedo y la curiosidad malsana. Señor Davenport, nos han informado de un intento de envenenamiento, preguntó el inspector Briggs, un hombre corpulento y de cejas pobladas, mientras su compañero tomaba notas. Charles, todavía tranquilo, señaló el plato. Es a ella quien debes examinar. Mi comida estaba con esta salsa. Y este hombre afirma que contiene cianuro. La técnica abrió su maletín y sacó un kit de muestreo. En un silencio sepulcral, recogió un poco de salsa con un hisopo de algodón y luego vertió unas gotas en un tubo de reactivo. Pasó un segundo. Luego otro. Y de repente el líquido se volvió azul oscuro. Ella levantó la vista y su voz era vacía. Presencia de cianuro confirmada. Dosis letal. Un escalofrío recorrió la sala. Varios clientes dejaron escapar un grito ahogado. Uno de ellos se levantó rápidamente para irse, con la mano sobre la boca. Vivian saltó, con los ojos muy abiertos, simulando sorpresa y enojo. Esto es absurdo, ella gritó. No tienes pruebas de que esto haya salido de mí. ¿Quién dice que ese vagabundo no manipuló la placa él mismo? Señora, quédese tranquila, intervino el inspector. Su bolso, por favor. ¿Qué? ¿Es broma? ¿De verdad crees que? Pero el agente de paisano ya había agarrado la bolsa de Hermes que estaba junto a ella. La abrió metódicamente y sacó un pequeño frasco de vidrio, cuidadosamente tapado, conteniendo un líquido ámbar. El técnico forense lo examinó, abrió el frasco con cuidado, tomó una gota y realizó una prueba rápida. La misma reacción, azul oscuro. Es la misma sustancia, confirmó. Cianuro. ¿Pul? Vivian palideció. Su máscara se quebró de repente. Charles, todavía de pie, la miraba ahora como un acertijo que debería haber resuelto antes. Su rostro no reflejaba ni ira ni conmoción. Solo una profunda fatiga. Un vacío gélido. El inspector detective Briggs se acercó a Vivian y le entregó sus esposas. Vivian Davenport, queda arrestada por intento de homicidio premeditado. Tiene derecho a guardar silencio. Esto es un error, ella gritó, luchando. Charles, di algo. No vas a dejar que me humillen así.
Fue esa zorra la que te puso en mi contra. No eres nada sin mí. ¿Lo sabes? Pero Charles no respondió. Simplemente miró hacia otro lado. Mientras los agentes se llevaban a Vivian bajo la luz de sus teléfonos, el detective encubierto regresó a Charles con los resultados preliminares. Había consultado el servidor principal del establecimiento, así como las cámaras internas. Señor Davenport, seré franco, hemos encontrado más que solo el veneno. Los vídeos muestran que fue su esposa quien cambió subrepticiamente el plato por el que originalmente preparó la cocina. Y, según nuestras primeras comprobaciones, recientemente le pidió a un notario que modificara su testamento, sin informarle. ¿Mi testamento?, repitió Charles frunciendo el ceño. Sí. Habría modificado las cláusulas para ser la única beneficiaria en caso de muerte accidental. Y eso no es todo, reservó 2 billetes a Nassau, Bahamas, a nombre de Vivian Moore y David Linton su amante, al parecer. Salida prevista en 3 días. Un escalofrío recorrió la espalda de Charles. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido con ella, era solo un biombo pulido. Y todo hubiera funcionado. Todo hubiera sido perfecto. Si no hubiera existido un hombre olvidado, un exdirigente caído en la calle, que aún tenía el don de reconocer el olor de la muerte. Se llevaron a Vivian esposado, tacones resonando en el suelo, gritos reducidos a susurros. La arrogancia se había convertido en furia y pánico. Elliot, sin embargo, no se había movido. Seguía de pie a pocos metros de la mesa. Silencioso. Temblando. Sus ojos estaban llenos de fatiga, pero también, de cierto fuego antiguo. El que creía extinguido hacía mucho tiempo. Charles se acercó a él lentamente. «Me salvaste la vida», susurró. Y añadió en voz baja, casi conmovida. «Quiero saber quién eres. Y quiero saber por qué un hombre como tú vive en la calle». En los días que siguieron, Charles Davenport no encontró sin descanso. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Elliot Mason se le impuso, ese rostro cansado pero digno, esos ojos ardientes de alerta, esa voz firme, surgiendo del frío y del desprecio, y sobre todo, ese gesto, intervenir sin dudarlo, delante de decenas de invitados, para salvar a un hombre que no conocía. Desarmado. Sin experiencia. Sin protección. Solo con su verdad. Charles, acostumbrado a los números, a las tablas de fusión y a las decisiones calculadas, se encontró por primera vez frente a algo que no podía comprar ni cuantificar: gratitud. La ley moral. Fue a la comisaría a buscar los informes. Leyó los testimonios 3 veces. Luego, discretamente, le pidió a un detective privado que sigue el viaje de este misterioso vagabundo con un estilo más agudo que el de un laboratorio. Unos días después, el expediente llegó a su escritorio, entregado por su asistente, quien parecía preocupado. Cuando lo abrió, Charles se quedó congelado. Elliot Mason, este nombre, ahora grabado en su memoria, no era el de un vagabundo. Era un nombre que la alta cocina americana una vez había elogiado hasta los cielos. Chef ejecutivo del Pabellón d'Or. Doble estrella Michelin. Ex entrenador de varios chefs ahora famosos. Creador de recetas exclusivas que todavía se enseñan en algunas escuelas culinarias de Chicago y Boston. Considerado en los años 90 como una de las 10 mentes culinarias más grandes de Estados Unidos según el New York Times. Y luego, el brutal colapso, incendio sospechoso, pérdida de su esposa Emily Mason, quiebra, espiral de depresión, desaparición del radar. Charles volvió a colocar lentamente el expediente sobre la mesa. Permaneció inmóvil un buen rato, observando la lluvia caer sobre el ventanal de su oficina. Entonces comprendió que el hombre que le había salvado la vida no era un loco. Fue un genio roto. Un hombre tragado por el silencio del mundo. Y se lo debía a ella. Localizó a Elliot hasta un albergue para personas sin hogar en Brooklyn. Un edificio gris y sin encanto donde el personal hacía lo que podía con muy poco. Charles entró sin escolta y sin corbata. Encontró a Elliot sentado en un banco de la sala común, con un café tibio en la mano y la mirada perdida. Llevaba la ropa lavada y la barba apenas recortada, pero su mirada aún llevaba el peso del olvido. Charles se acercó. «Señor Mason». Elliot levantó la vista lentamente. Lo reconoció. Y frunció el ceño.
¿Qué haces aquí? ¿Has venido a acusarme de algo? No, dijo Charles, sentándose a su lado. Lo miró fijamente. Honestamente. Directamente. Me salvaste la vida. Sin motivo alguno. Sin conocerme. Ahora me toca a mí ayudarte a encontrar el tuyo. Un silencio. Elliot miró hacia abajo y negó con la cabeza. Es demasiado tarde para mí. Este mundo. Creía en él. Antes. Pero ya no. Me escupió como basura. Y te escupirá a ti también, un día u otro. Charles no se desanimó. Se quedó allí, en silencio durante varios segundos. Luego extendió un sobre. Dentro, una llave de apartamento, una tarjeta de seguro médico, y un plan de financiación para un proyecto culinario en el expediente, un título escrito a mano. Renacimiento, cocina, memoria y dignidad. No es caridad, dijo Charles suavemente. Es justo. Has conservado tu don, incluso en el barro. Puede que el mundo no merezca tu talento, pero hay gente que sí. Y no creo que hayas dicho tu última palabra. Elliot se negó 3 veces. Tiró la llave, apartó los papeles. No quería nada. Lo habían traicionado demasiado. Había esperado demasiado. Había fracasado demasiado. Pero Charles regresó una y otra vez. No ofreció gloria. No prometió olvido. Ofrecía un lugar, respeto, su cocina. Y fue la cocina lo cual, poco a poco, hizo temblar las paredes. Una mañana, Elliot aceptó para acompañar a Charles en un antiguo espacio del Soho que planeaba renovar. Allí, en una habitación vacía con el suelo polvoriento, Charles desenrolló un plano arquitectónico. Aquí, el piano. Aquí, tu espacio personal. Aquí, una mesa de invitados. Y aquí, una pared de cristal para que todos puedan verte cocinar. Nada que ocultar. Solo tú. Elliot colocó los dedos sobre el mapa en silencio. Su mirada vagó un instante. Algo se movió en su pecho, una foto de Emily tras el mostrador del pabellón d'Or. Un recuerdo. Una voz. Un fuego. Él inhaló. ¿Quieres una cocina? Él miró hacia arriba. Que sea blanco. Sin cromo. Sin flash. Solo luz y silencio. Ya no quiero cocinar para los poderosos. Quiero cocinar para quienes nunca han sido vistos. Charles asintió. Así que lo haremos a tu manera. Y por primera vez en años, Elliot Mason dice que sí. 6 meses después, en el vibrante distrito de Soho entre las galerías de arte y los talleres de los diseñadores, un nuevo nombre apareció en letras sobrias en la fachada de ladrillo rojo de un antiguo almacén renovado. Mason S. Sin dorados. Sin neón. Solo un letrero tallado en madera y una suave luz filtrándose por un gran ventanal. Dentro, no había manteles de seda ni camareros estirados. La decoración era minimalista y cálida, combinando madera sin tratar, vidrio esmerilado y toques de metal negro. Cada detalle respiraba autenticidad. Pero, ¿qué hizo? Mason S. Lo único no era solo su estética. Fue su alma. Al entrar, una discreta placa estaba fijada en la pared. Aquí cada plato tiene una historia. La historia de quienes creíamos perdidos. Pero que regresaron. Porque Elliot Mason no acababa de reabrir un restaurante. Había construido un santuario. El menú no era solo refinado, ella era narrativa. Viva, cada plato tenía un nombre, un recuerdo, una lección. El silencio de Emily, un caldo claro con verduras olvidadas, en homenaje a su difunta esposa. La víspera del fuego, carne ahumada con corteza de arce, servida sobre una piedra caliente, para recordar la noche en que todo ardió. Reconstrucción, una placa en evolución, cuya composición cambiaba cada semana, preparada por un aprendiz del programa. Porque ahí es donde está el verdadero corazón del proyecto. Elliot había reunido en su brigada a jóvenes rechazados por el sistema, exprisioneros, huérfanos adultos, jóvenes sin diploma ni referencias. Los entrenó con rigor, pero también con una amabilidad poco común. No solo les enseñó a cocinar, les transmitió lo que el mundo les había negado: paciencia, orgullo, transmisión, dignidad.
Mason, ese no era un restaurante. Era una segunda oportunidad servida en bandeja. La noche de la inauguración la sala estaba llena. Había periodistas de las principales revistas gastronómicas. Influencers, chefs estrella, antiguos colegas que no habían visto a Elliot en años, y al fondo de la sala, algunos rostros menos conocidos pero importantísimos, voluntarios, trabajadores sociales, familias de aprendices. En respetuoso silencio, Charles Davenport subió al escenario improvisado, vestido con un sencillo traje oscuro, sin corbata, la mirada seria pero luminosa. Él respiró profundamente. Este hombre, dijo, señalando a Elliot, fue ignorado, rechazado, olvidado. Conoció la gloria, luego el abismo. Vivió lo que pocos hombres sobreviven. Pero una noche, se levantó para salvarme. A mí, un extraño. Hizo una pausa. Su mirada se nubló por un momento. No solo me salvó la vida. Me recordó que el verdadero genio, no siempre brilla bajo los focos. A veces se esconde en el frío, el polvo, las ruinas. Hoy estoy aquí para honrarlo. Pero, sobre todo, para aprender de él. Se escuchó un estruendoso aplauso. Entonces fue Elliot quien dio un paso al frente. Su chaqueta blanca de chef estaba impecable, su cabello peinado hacia atrás, su rostro surcado de arrugas pero digno. Sostenía un papel en sus manos, pero no lo leyó. Miró alrededor de la habitación. Lentamente. Y dijo simplemente, con voz profunda pero clara. Lo que perdí fue la confianza. Hizo una pausa. Lo que me devolviste, fue la fe. Bajó la mirada por un momento, luego levantó la cabeza, más firme. Fe en mí mismo. En lo que la cocina aún puede aportar. Fe en que un plato puede reconciliar a un hombre con su memoria. Y que a veces, salvar una vida empieza por negarse a callar. Vivian Davenport fue juzgado tras un juicio que cautivó a los medios durante varias semanas. Las pruebas eran abrumadoras: modificación fraudulenta de un testamento, reservas internacionales bajo identidades falsas, adquisición ilegal de veneno. Y, sobre todo, frasco encontrado en su bolso, grabado en la memoria del público como símbolo de su gélida traición. Sus abogados argumentaron que fue un momento de locura, un matrimonio agobiante, una pasión destructiva. Pero nada pudo borrarlo, premeditación metódica, nada pudo hacerle olvidar su indiferencia cuando su marido casi murió. El veredicto fue definitivo. 25 años de prisión por intento de asesinato premeditado. La encarcelaron en una prisión federal, lejos de las alfombras rojas y las cenas de la alta sociedad. Y en ese silencio carcelario, Vivian Davenport comprendió lo que era verdadero olvido. Para Charles Davenport, continuó siendo un hombre de negocios temido en los círculos económicos, pero nunca más lo mismo. Su visión del mundo había cambiado. Él, que había dedicado su vida al crecimiento y la rentabilidad, descubrió el poder de la redención humana. Él creó una fundación en nombre de Elliot Mason, dedicado al apoyo a personas sin hogar, expresos y personas en crisis social. Financió la renovación de varios centros de acogida en Nueva York, en los que instaló talleres de cocina, carpintería y costura, espacios donde el renacimiento se hizo posible. Cuando un periodista le preguntó una vez qué había motivado este compromiso, Charles simplemente respondió: porque me salvó un hombre al que antes habría ignorado. Y porque ningún regalo debe morir en silencio. Y Elliot Mason se convirtió en algo más que un líder, se convirtió en un símbolo. Lo vimos invitado a programas de televisión, homenajeado en escuelas culinarias y citado en charlas TED sobre resiliencia. Pero en cada ocasión, rechazó el lenguaje de la fama. Él dijo: no soy un milagro. Soy un recordatorio. Un recordatorio de que podemos caer 1000 veces, pero que solo se necesita una mano extendida, un segundo de fe, para que la luz regrese. Tiene Masonese chefs de renombre a veces venían a comer, discretamente, para comprender qué marcaba la diferencia. No eran ni las técnicas ni los ingredientes raros. Fue memoria en gestos, ternura en los silencios. Y la intensidad de un hombre que lo había perdido todo, excepto las ganas de alimentarse. Los jóvenes liberados de prisión fueron reclutados en otros establecimientos con estrellas Michelin. Antiguos niños de acogida abrieron sus propios food trucks. Y cada uno de ellos siempre contaba la misma historia, la de su mentor Elliot, el líder de la última oportunidad.
El New York Times una vez le dedicó una página doble, con este titular grabado en la mente de la gente. Estaba destrozado. Se convirtió en una leyenda. En las escuelas se enseñó su trayectoria. En los hogares se contaba su historia como una fábula moderna. Y en los corazones de los olvidados, Elliot Mason se había convertido en prueba viviente que el hombre nunca se reduzca a su caída. Demostró al mundo que la dignidad no se compra. Que el talento nunca muera. Y que un hombre roto puede volver a convertirse en una leyenda, cuando te acercas a él en el momento adecuado.